Gloria a Cristo. Que Dios bendiga. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 2, del 17 al 29. Es algo muy cortito. Amén. Amén. Pero es algo bien profundo, amén, para mi vida. Y pienso que para la vida de muchas personas. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Este capítulo 2 habla sobre el juicio que Pablo les habla a los cristianos, ¿verdad? Amén. El juicio de Dios para los cristianos, o sea, para las personas que estamos dentro de la iglesia. No le está hablando a ninguna otra persona, pero está hablando a la media iglesia, ¿verdad? Amén. Después se ponen de pie, si lo leemos, el pedacito ese, unos 5 minutos vamos a tardar en predicar. Media hora. Amén. Amén. 2 del 17 al 29. Amén, Yo gloria a leo Dios. uno y ustedes el 29 para estar en la lectura y no estoy pensando en que dejarnos jamás en Amén, gloria a Dios, hermano. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, Apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que no le exteriormente, ni es en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Todos juntos, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a leer a Dios y que Él nos enseñe un poquito. Amén. Padre nuestro, damos gracias, Padre bendito, por este día y gracias por la palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Porque su palabra es verdad y es eficaz, Señor Jesucristo. Sí, Padre, la palabra dice que el pueblo se pierde, su pueblo se pierde por falta de sabiduría, Señor. Yo le pido que esta noche, Señor, esta tarde, perdón, usted nos dando sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para poder entenderla, Señor, y recapacitar y poner los ojos, Señor, en usted, Jesucristo. Y no quebrantar más la ley, no quebrantar más su gracia y no abusar de su gracia, Jesucristo. Porque con mucho amor usted nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha hablado de su palabra, Señor. Y aún con muchos, Señor Jesucristo, problemas, muchas tribulaciones, muchas revoluciones en nuestra cabeza, Señor. Le hemos fallado, Señor Jesucristo. Pero sabemos que usted es fiel y verdadero y su promesa nunca falla, Señor. Que aún, Señor Jesucristo, con todo usted nos levantará, Jesucristo. Y que si confesamos nuestros pecados y reconocemos que hemos fallado delante de usted, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. En esto yo le pido que a través de su palabra nos esté renovando, nos esté enderezando, Señor. Y nos esté corrigiendo en nuestra vida, Señor. Espiritual, sí, Señor. Física, mental, Señor. En todos los aspectos de nuestra vida. A su nombre sea la gloria, Señor. Y le pido que bendiga con mis hermanos. Y que sea usted, Padre eterno, dándonos espíritu de valentía, Señor, y no de cobardía, Señor Jesucristo, para poder reflejar lo que usted es, Señor, reflejar su gracia en las personas. A su nombre sea la gloria, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ayer Artemio habló sobre el justo juicio de Dios, ¿verdad? Del 2 al 16. Amén. Y hablaba sobre lo
varios puntos, ¿verdad?, sobre lo que se trataba en la iglesia en Roma, ¿verdad? Amén. Acordemos que esta es una carta enviada a las personas cristianas en Roma. Amén. Amén. Lo que Pablo quería, cómo fueran. O sea, sobre las... Aquí él toca muchos puntos sobre el judío y sobre el gentil. Amén. Amén. Y más adelante vamos a ver sobre el griego también. Son dos personas de diferentes índoles, diferentes pensamientos. Amén. Amén. Y que habían aceptado a Cristo. Por lo tanto, los dos, Pablo les está hablando a los dos, no le importara de qué bando fueran ni de qué barrio fuera. Es como ahorita, ¿verdad? Nos comentaba ese Alan, dice, es como si Pablo le hablara al americano y al mexicano, dice. A él no le importaba si el otro tenía más dinero, si el otro tenía papeles romanos, si el otro no era romano, si el otro era de una aldea o si el otro era de la ciudad, dice. Pablo lo que le importaba era el evangelio de Jesucristo, dice. Amén. Y con una mente tan torcida que tenían ellos, era muy difícil, ¿verdad?, que el evangelio los cambiara, porque estaban batallando, dice. Una de las cosas que usó Pablo, dice, fue presentarles el evangelio conforme a la ley, dice. Pero poco a poquito Pablo dice, aquí en Estados Unidos, nos comentaba Alan, dice, es una de las formas que usamos, dice, como el truco, dice, ir cambiándole la forma, dice, o sea, enseñándole algo y sacándole otra mano por abajo y poniéndosela, sin que se den cuenta, dice, para cuando estas personas se dieron cuenta, dice, Pablo ya les empezó a hablar. Si podemos del capítulo 1, ¿va?, los que estuvimos viéndolo, les empieza a hablar muy bonito, dice, pero conforme va transcurriendo el libro de la carta, les empieza a cambiar la historia, dice. Y en el capítulo 2 empieza una vuelta muy dura, les empieza a mencionar el juicio de Dios. Dice que lo que estaban pensando ellos, como ellos habían conocido el evangelio, no era igual. Y aquí leímos sobre la circuncisión, uno de los temas más importantes, más de los que se discutían, de la circuncisión y la incircuncisión. Primero les presentó el evangelio para salvación, pero ellos seguían pensando y se les fue cambiando eso. Les se fue metiendo la palabra, que la circuncisión sin gracia no vale nada. Y que la gracia sin circuncisión aún era gracia, ¿verdad? Hablándole al gentil y hablándole al judío. Amén. Amén. La palabra judío viene se deriva de la palabra judea, ¿verdad? Del pueblo, de la tribu de Judea, y de ahí se deriva la palabra. Amén. Amén. Gentil eran las personas que no estaban bajo de ninguna tribu, que eran personas de otras tribus no mencionadas, ¿verdad?, en las 12 tribus de Leví, o sea, del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, vamos a ir para empezar, vamos a ver en Lucas 18, ¿va?, para entender un poquito de lo que habla estos pocos versículos. Amén. Lucas 18, del 9 al 14. Amén. Por favor, señor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni
ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén, aleluya. Es uno de los problemas que siempre existió y que aún existe, Amén. ¿verdad? Existió en el tiempo y aún existe ahora con nosotros. En ese tiempo, estos dos hombres que habla aquí estaban bajo la ley, bajo la gracia de Dios, pero uno se creía mejor que el otro. Uno se creía por lo que pensaba, por su tradición, que era mejor que el otro, ¿verdad? Y aquí nos refleja muy bien la capacidad espiritual que tenía el otro, Amén. ¿verdad? Dice, soy mucho mejor que aquel, soy mucho mejor que este, ¿verdad? Ujú, amén. Y es lo que Pablo siempre peleó, ¿verdad? Si le hemos leído la Biblia, hasta con Pedro tuvo que pelear. Uno de los apóstoles, uno de los primeros apóstoles, el más viejo, tuvo que pelear para quebrantar ese pensamiento de hombre, esa tradición de hombre, que no permitía que la gracia de Dios se siguiera divulgando a todo el mundo, a toda persona, ¿verdad? Vamos a entrar ya Romanos. a Romanos aquí para acabarlo. Dice el 17, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Verdad que ella estaba diciendo, tú que eres orgulloso, tú que sientes que eres lo máximo, tú que tienes el poder a un judío, a una persona, ¿verdad? Aquí Pablo estaba mostrándole en el 17, estaba enjuiciando, estaba mostrándole el juicio que había, que Amén. iba a haber para una persona, para un judío, para un cristiano, ¿verdad? Que sentía que lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él enseñaba era mucho mejor. En la conferencia donde fuimos, ya hemos ido a 3 conferencias, yo he ido a 2, y se ha tocado el mismo punto en esas conferencias, sobre el hacer estudios bíblicos en casas, ¿verdad? Y un pastor mencionó, dice, hemos estado tratando mucho con esto en la iglesia, dice, porque porque muchas personas son tradicionalistas. En unas iglesias hay estudios bíblicos los domingos en las mañanas, dice, y eso ha existido desde muchos años atrás, dice. Dice, y cuando nosotros queremos hacer algo nuevo para empezar a traer a las personas, a los vecinos, dice, porque a la iglesia casi no quiere, usted invita a un vecino y le menciona la iglesia y como que no quiere ir hasta la iglesia, no quiere inmiscuirse en los negocios de una iglesia, dice. Dice, pero nosotros, dice, Dios ha puesto en nosotros el hacer estudios bíblicos en las casas, y así usted puede invitar a su compadre, le puede invitar a su comadre, puede invitar a su amiga, a quien sea, dice, hace unos tamales, lo invita. Dice, pero muchas personas por su pensamiento dicen que eso es malo, o sea, que eso no es bueno, ¿verdad? Que eso no hay ningún beneficio porque estamos quebrantando una tradición de la iglesia que muchos años ha existido. Y esas 2 conferencias que hemos ido es el punto que han tocado los grupos pequeños en los hogares para que crezca el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Es Y dicen verdad. ellos, es grande, porque se levantan muchas opiniones, se levantan pastores ya de 50 años diciendo, creo que no sirve eso, hermano, creo que no sirve porque ¿cómo vamos a quitar algo que en la iglesia ha existido siempre? Y se levantan pastores jóvenes, no jóvenes en cuero, pero jóvenes en el En la Evangelio, experiencia. y le dicen, creo que hermano, nosotros hemos trabajado así y ha servido y esto y lo otro, pero sigue siendo un choque por la tradición, Comentaba un hermano argentino, dice,
Dicen, ahorita en la iglesia no tenemos ninguna diferencia entre cuando Pablo lo regañó a nosotros ahorita en la iglesia, ya sea en Argentina o ya sea en América, dice. Gloria a Dios. Porque la iglesia para edificar estamos, y ¿sabe lo que estamos haciendo? Peleando por unas horas de servicio, dice. Dice, fíjese, dice, no nos hemos dado cuenta, dice, en la iglesia, pero está pasando, dice. Dice, y en muchas iglesias, dice, en esta iglesia, en esta denominación, dice, está pasando esto, dice. En otras iglesias han pasado otras cosas, pero ahorita nos está pasando otras tradiciones. Y aquí volvemos, ¿verdad? Lo que Pablo estaba peleando, que se apoyaban en su tradición, en su orgullo por la ley. Vamos a ver, ¿verdad? La condenación que Pablo estaba apuntando. Vamos a ver en Mateo, vamos a ir viendo 1 o 2 capítulos, 2 versículos por cada capítulo, para irnos rápido. Ok, ¿Mateo qué? Mateo 3:9. Amén. Léenos, por favor. Sí, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice en San Juan 8:33 y 39. Dice, le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado. Le vuelve a recalcar ahí el mismo choque. Y ellos le sacaron el as más grande que tenían bajo la manga. Hijos de Abraham somos. O sea, se fueron hasta el mero jefe, ¿verdad? No dijeron, no, pues es que somos de aquí, de Herodes para acá, de ese rumbo. No, se fueron de donde empezó la fe, de donde Dios le habló a Abraham, donde ellos hasta Jesucristo con ese as querían derrumbarlo. ¿No se acuerdan cuando le dijeron, tú no tienes ni 40 años y dices que has visto a Dios? Dice, si nosotros somos hijos de Abraham. Fue cuando le dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Porque antes de Abraham yo fui, Jesucristo les mencionó a ellos. Y aquí Pablo, ¿verdad?, le estaba diciendo lo mismo. Que no se escudaran, no se siguieran escudando bajo la ley. Ya le habían dicho con Jesucristo y Jesucristo les habló directamente y todavía seguían. Y todavía seguimos nosotros. Todavía seguimos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Amén. Cuando hay un problema, se acaba un problema, empieza otro problema. Hoy en la mañana estaba pensando yo, Dios mío, el camino tuyo es siempre un problema. O sea, nunca vamos a decir, hoy estoy en paz. Una u otra cosa va a pasar, ¿verdad? Ya sea con la palabra, ya sea en la vida, ya sea en cualquier cosa. Digo, pero ¿qué más si tenemos tu palabra? ¿Qué más si tenemos tu esperanza? ¿Qué más si tenemos tu verdad? Amén. Amén. Vamos a arrancar al 18. Amén. Dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, ¿verdad? Dice, y conoces su voluntad, le dice a los judíos, le dice a las personas cristianas, y conoces la palabra, conoces, tú has estado. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 años. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues yo corrí en el templo ahí cuando era chiquito. ¿Sí? Yo sé, hermano. Yo sé la voluntad. Y yo apruebo lo que es justo y lo que no es injusto. Ah, tú lo apruebas. Dice Pablo. ¿Tú lo apruebas? Tú piensas conforme a tu conocimiento. ¿Verdad? Yo estaba mirando ahí y digo, ahí es cuando cae la religión. Cuando cae con otros hombres, la tradición, la confianza, la seguridad, pero torcida. ¿Verdad? Ciertamente ellos no ignoraban la verdad revelada por Dios, ¿verdad? Los judíos, ellos no decían,
No conocemos, sí, sabían, pero muy torcida, ya muy bien destruida. Si ven en el libro de Crónicas, si ven cuando se empezó a formar el templo, cuando Salomón lo formó, y pónganse a leer el libro de Crónicas 1 y 2 y se van a dar cuenta cómo quedó el templo. Si lo leen al último y van a decir, mira qué espléndido hizo Salomón el templo y cómo es que quedó el templo. Quedó en ruinas, quedó pero devastado. Amén. Y lo reconstruyeron el templo, lo enjarraron como 3 o 4 veces. Porque dice que habría grietas. Dice que las piedras se quebraron, dice que de viejo que estaba, de hermoso que estaba, con el tiempo se fue guerras y sacrilegios que habían ahí, de robos y todo, los mismos reyes y gente de afuera. Mucho presidente pasó, mucho rey. Y como ese templo, yo cuando estaba leyendo ese libro me acordaba, digo, así llegó la ley hasta cuando llegó Jesucristo. Ya estaba pero bien machacada, ya estaba bien deteriorada la ley. Amén. Ya no se podía sacar nada bueno de ahí. Ya lo que era causaba lástima la ley, ¿verdad? Y tuvo que venir Jesucristo para un renuevo, para hacerla nueva, para traer la gracia sobre la ley. No para quebrarla, sino para cumplirla con gracia. Amén. Aleluya. Vamos a ver en Filipenses, Amén. el capítulo 1. Nueve y 10. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Dice, pido en oración. Pablo le da a los filipenses, otro pueblo. Pido que no sean ustedes, que Dios les ponga, que Dios a través del Espíritu Santo ponga en ustedes qué es lo que está bueno y qué es lo que no está malo, qué es lo que está malo, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. No que ustedes lo hagan conforme a su tradición. Porque la ley no hace yo escribí aquí, la ley no hace santa a una persona, ni tener los mandamientos hace justa a una persona. Y hacer la ley, instruirnos y hacer la ley, y así podemos aprobar lo mejor y lo que leímos ahorita, ¿verdad? Instruirnos la palabra y hacer la ley de Dios, hacer lo que Él manda, y así podemos, ¿verdad? Los comentaba hace rato, tenemos años, muchos tenemos años, pero aún así todavía seguimos pensando, ¿soy o no soy? ¿Quiero o no quiero? Amén. Pero una cosa que tengo bien clara yo, como persona que he recibido a Cristo. Dice, aquel que he tomado mi mano, aquel que un día le habló el Evangelio y dice, nunca volverá. Dice, un día volverá. Que la palabra nunca vuelve vacía. Amén. Amén. Gloria al Por Señor. esto antes de venir nos estaban interrumpiendo en un programa porque según se cayó el avión, no sé, ahí en Monterrey, que iba la cantante Jenny Rivera, que iba, no sé, para otro concierto, y no sé, se quedaron hablando que no la hallaban. Y esa mujer tiene un hermano que se llama Juan Rivera, que es pastor en Los Ángeles. Y él parece que ha comentado que le ha hablado a tus hermanos, a Lupillo, a su papá, no sé, su mamá y él son cristianos, ¿verdad? Pero estas personas son los cantantes de lo mejor, de lo peorcito en conciertos, porque proclaman
la palabrería mala, La deslealtad, o la sea, por desunión. ejemplo, la borrachera y todo, o sea, lo peor, ¿verdad? Digo, pues está duro ahí. Y según no la llaman, no la llaman. Pero si ella tuvo su oportunidad, si es que pasó algo malo y tuvo oportunidad, yo pienso que al último momento, aún con todo su orgullo, aún con todo lo que ella pensaba, tuvo que pedirle cuentas a Dios, tuvo que darle, tuvo que ofrecerle, ¿verdad? Tuvo que hablar con Dios. Amén. Por eso es que dice Pablo aquí, dice, tú te apoyas, tú crees, tú piensas que tú dices que conoces la voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Tú conoces a Dios, te han platicado de Dios y te has instruido, te han traído estudios bíblicos. Has hablado, algún día leíste la palabra de Dios. Algún día dijiste, no, voy a leer la Biblia, caiga donde caiga, y la abriste y dijiste, voy a ver qué saco de aquí. Y abriste la Biblia y dijiste, y habiendo dicho, entró el diablo. Ay, no, eso no me gusta. Y dijiste, voy a hacerlo otra vez y voy a abrirla a ver qué Dios me enseña. Y la volviste a abrir. Y la abriste otra vez en los evangelios. Y dijiste, y dijo la palabra. Dijo, y habiéndose arrepentido salió y soltó. No me gusta esto. Y la volvió a cerrar. Y la volvimos a cerrar. Y la abrimos de nuevo. Y la abrimos donde dice, lo que debe hacer, hazlo ya. Nos instruimos nosotros mismos, pero a veces incorrectamente. A veces como nosotros queremos. Amén. Hay palabras que yo leo en la palabra de Dios, hay versículos que nunca les he entendido. Pero después pasa algo, viene algo y los entendemos. O los entiendo. La revelación. Hasta que no pasa algo, hasta que no lo vemos en otra parte, lo vemos. Amén. Poco a poquito. Yo como estaba con papá, le digo, para ser un cristiano, le digo, para madurar, para pensar lo que en verdad Dios quiere en nosotros, no es fácil. No es fácil. Pasan muchas situaciones, muchas cosas, amén. Gloria al Señor. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, ¿verdad? Amén. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Estaban pesados estos hombres. Eran maestros. Eran maestros bigotones, barbones. Pesados los viejotes. ¿Eh? Pero pensaban como piensa Damaris. Espiritualmente. Espiritualmente. ¿No han visto? Damaris cuando está jugando con otra niña, si no le presta un juguete o no lo hace que quiera, la avienta y la otra niña igual. Y lo rechaza y se rechazan. Y eso no es verdad. Y así pasaban unos hombres. Eran maestros, enseñaban a otros, pero la filosofía que tenían, la tradición, los hacía que se separaran, los hacía andar peleando, los hacía que no estuvieran bajo la gracia de Dios. Como quien dice, en otras palabras, estaban bajo pecado, porque Pablo les menciona eso. En los versículos anteriores les habla cosas más duras que hacían, ¿verdad? Cosas que, pecados que les menciona ahí. Pero aquí en el 17 les empieza a hablar de lo que, como les empezó como a hablar al mero punto de las personas. Es como cuando nosotros nos dicen, te empiezan a hablar una persona que sea cristiana o no sea cristiana, y empiezan a hablar, a decir, no, pues yo conocí a otra persona, y era cristiano, y así. Y tú dices, bueno, dijo cosas que a mí no me calaron. Pero cuando te empiezan a hablar a ti, decir, pero tú dices que eres cristiano, y haces esto y haces el otro, y haces aquello y el otro, y dices tú, me está hablando ahora sí a mí. Y es cuando uno empieza a decir, creo que sí necesito cambiar, creo que sí estoy equivocado como yo voy caminando, porque ahora sí me caló lo que me dijo este pelado, o esta persona, mujer o hombre, creo que ahora sí me caló, ahora sí me está hablando a mí. Y ahí Pablo les mencionó, en el primer versículo les empezó a tirar a todos,
Pero aquí en el 17 les empezó a hablar ya a los pesados, a los que eran maestros. Acá les empezó a hablar a todos, judíos siendo maestros. Pero aquí en el 17 les empieza a hablar ya directamente. Les empieza a decir, ¿tú qué enseñas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué hablas? Dice, estos versículos reflejan la confianza que ellos tenían y la seguridad de lo que ellos enseñaban. Amén. Pablo aquí tuvo que humillar a esta gente, perturbar su descanso. ¿Verdad? Los que le decían. Cuando empiezan a hablar a uno, dice uno, Dios mío, esta vez que haga el ayuno ahora sí voy a ir y voy a pedirle perdón. Y es por eso que en la iglesia cuando hay ayunos, está un montón de hombres y lloran. ¿Por qué? Por la palabra. Porque sabe uno cómo está. Pero si en verdad, Pablo lo que quería, Pablo no quería que de repente se estuvieran así como arrepentidos, sino porque si Jesucristo no le hubiera revelado a Pablo, a todos los apóstoles, cómo iba el mundo, cómo iba su pueblo, los personas que habían dado a Cristo, por ello tuviéramos peor nosotros. Pues dice que toda la palabra fue escrita e inspirada por Dios para enseñar, exhortar y redarguir a aquellas personas, a todo el mundo. Amén. Y Amén. cómo guiarnos, Aleluya. ya aceptando a Jesús. Amén. Vamos a Isaías 43. A ver un poquito sobre el versículo 20, 19 y 20. Ya no lo acabamos, ya no. Amén. Aleluya. Vamos a leer del 10 al 13. Léelo, por favor. 43 días, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor de vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a aquellos, aún a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. ¿Verdad? Amén. Dice, ustedes son mis testigos, dice. Le está hablando al pueblo de estos hombres que vemos aquí en el 19 y 20, dice que eran instructores, que eran maestros. Ellos ya sabían todo el libro. Por eso lo voy a repetir. A Jesucristo lo rechazaron muchos de ellos. Aleluya. Todo el pueblo lo condenaron, lo crucificaron, ¿verdad? Los mismos sacerdotes, los mismos maestros. Está bien. Y aún Pablo todavía estaba batallando. Y aún sigue batallando, Amén. ¿verdad? Pablo estaba batallando ya 65, 70 años ahí, adelante. Y aún estaba batallando todavía. Yo pienso que gente nueva también, ¿verdad? Muy Amén. arraigada la tradición, la ley, los mandamientos, ¿verdad? Pero la gracia la estaban descuidando. Más adelante vamos a ver sobre el gentil y sobre... Vamos a brincar. Vamos a leer el 21. Tú pues que enseñas a otro, no enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Verdad?
le estaba refiriendo a la hipocresía de los maestros, de las personas, de los predicadores, de mí, ¿verdad? Que predicamos, que enseñamos, que hablamos del Evangelio, aunque des un folleto, dame un folleto a alguien. Si estamos bien torcidos y no reflejamos lo que somos, damos un folleto sin hablar nosotros, nos van a enterrar vivos, dice aquí Pablo. Nos van a enterrar vivos. Nos van a decir, no oigo tus palabras por tus hechos. Y así Pablo estaba diciendo ahí. No oigo lo que ustedes hablan por sus hechos, no los oigo. ¿Que me dices qué? ¿No han oído cuando te dicen, oye, estás bien feo? ¿Qué? No te oigo, no es igual. ¿Sí? Así nos dicen nosotros, ¿verdad? Oye, no te bañaste, ¿qué? No te, o sea, como diciendo, ¿de qué me hablas? Más peor. Yo tengo un día, tú tienes 3 días, no te bañas. Es igual ahí, es lo mismo, ¿verdad? Hagan esto, miren, Cristo salva y Cristo esto. ¿Qué? ¿Y a ti cuándo te has dado? Cristo cambia, Cristo transforma. ¿Y tú? Por eso digo, este versículo tiene mucho para cada vida, tiene mucho para mi vida, mucho para todos, ¿verdad? De lo que Cristo quiere, de lo que Pablo escribió para que las personas supieran que no es un juego, que todos como cristianos, no cristianos, vamos a ir ante un juicio y ahí le daremos cuentas a Dios. Es donde entra Mateo 7:21, donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No aquel que dice que era judío, que era griego, que era lo que fuera, ¿verdad? Estaba viendo ahí que hasta sicarios había ahí. Yo decía, ¿qué significa sicarios? Y empecé a ver. Y digo, ¿por qué dicen sicarios a los asesinos? Porque era una secta en ese tiempo. Le decían los sicarios, hombres que no estaban de acuerdo con la ley romana, y dice que tenían la costumbre de matar guardias y todo lo que se les atravesara con dagas afiladas. Dice, eso se le llamaba sicario, y yo nunca lo había oído. Empecé a verlo todas las sectas que había en ese tiempo. Sectas cristianas, religiosas, sectas políticas, porque en ese tiempo secta política y religiosa iban de la mano, hasta ahorita van de la mano. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver en Mateo 23, 1 al 12, ya para acabar. Otros versículos ya es un resumen de la circuncisión, ¿verdad? Vamos a verlo más rápido. Mateo 23.